Todas las noches, Mark, un joven repartidor, recorría las concurridas calles con su camión repleto de paquetes. Pero una fatídica noche, apareció en su camino un perro callejero, una criatura desaliñada y hambrienta, con ojos suplicantes. Incapaz de ignorar la desesperación del cachorro, Mark tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cuando su acto de bondad llegó a oídos de su jefe, Mark fue despedido en el acto. Pero pocos minutos después, ocurrió algo impactante que dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué podría convertir el peor día de Mark en un momento de redención inolvidable? Mark siempre había sido un hombre de placeres sencillos. Pasaba los días conduciendo su oxidado camión de reparto por la bulliciosa ciudad, zigzagueando por callejones estrechos y esquivando a conductores impacientes. El trabajo no era glamuroso, pero pagaba las facturas. Trabajaba muchas horas y apenas llegaba a fin de mes, pero el ritmo de su rutina le reconfortaba. Sin embargo, era su ruta de reparto nocturna la que aportaba una pequeña chispa de alegría a su vida, por lo demás monótona. Las calles tranquilas y el resplandor anaranjado del sol poniente lo convertían en su momento favorito del día. Una noche, mientras hacía su última ronda, Mark vio a un perro callejero acurrucado cerca de un contenedor de basura en un callejón tranquilo. El perro estaba flaco, se le veían las costillas a través de su pelaje desigual y sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y hambre. Mark aminoró la marcha de su camión y sintió compasión por la pobre criatura. Ya había visto animales vagabundos antes, pero había algo en este perro, una súplica tácita en sus ojos que no podía ignorar. Mark se detuvo y rebuscó en su fiambrera. Solo le quedaba medio bocadillo, pero sin dudarlo, lo partió por la mitad de nuevo y se agachó, tendiéndole la comida al perro. El animal vaciló, moviendo el hocico mientras se acercaba con cautela. Mark habló en voz baja. «Tranquilo, amigo, no te haré daño». Lentamente, el perro se acercó y cogió la comida, devorándola en cuestión de segundos. Durante un breve instante, meneó la cola y Mark sintió un destello de conexión. A la noche siguiente, el perro estaba allí de nuevo, esperando en el mismo sitio. Mark lo había previsto y había traído otro bocadillo. Durante los días siguientes, esta rutina se convirtió en una pequeña pero significativa parte de su vida. El perro, al que Mark empezó a llamar Buddy, parecía confiar más en él con cada visita. Mark incluso empezó a llevarle agua y pequeños premios cuando podía prescindir de ellos. Pero no todo el mundo lo veía como un gesto amable. El jefe de Mark, el señor Caldwell, era un hombre conocido por su rigor y su falta de paciencia. Cuando Caldwell se enteró de las paradas de Mark para alimentar a los perros callejeros en horas de trabajo, se puso lívido. «Aquí no dirigimos una organización benéfica», bramó una mañana en la oficina. «Tu trabajo es entregar paquetes, no jugar a ser guardián del zoo». Trató de explicarle Mark. «Solo son unos minutos, señor. No estoy descuidando mis obligaciones. Ese perro se muere de hambre. No me importan tus historias tristes». Caldwell estalló. «Una vez más, y estás fuera». Mark sintió el escozor de las palabras de su jefe, pero no se atrevió a abandonar a Buddy. Esa noche, decidió correr el riesgo. Mientras le daba a Buddy otro bocadillo, un vecino tomó una foto y la compartió en internet, escribiendo: «Este hombre alimenta a un perro callejero cada noche mientras hace su ruta de reparto. La bondad no ha muerto». El post no tardó en ganar adeptos, pero Mark no tenía ni idea de la tormenta que desataría. Al día siguiente, Mark hizo sus entregas como de costumbre, sin saber que su pequeño acto de bondad ya había empezado a extenderse más allá del tranquilo callejón. Mientras cargaba paquetes en su camión, se dio cuenta de que sus compañeros cuchicheaban y le miraban. Se encogió de hombros y se concentró en su ruta, decidido a terminar a tiempo y cumplir su promesa a Buddy. Al anochecer, Mark estaba de vuelta en el callejón, bocadillo en mano. Buddy le saludó moviendo la cola, muy lejos del perro cauteloso que había encontrado al principio. Cuando Mark se agachó para acariciarlo, oyó una voz desconocida detrás de él. «Eres el repartidor de la foto, ¿verdad?». Mark se giró y vio a una joven con el teléfono en la mano. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y emoción. Le enseñó el post viral, compartido ya miles de veces, con leyendas como «héroe cotidiano descubierto» y «así es la bondad».
Las mejillas de Mark se sonrojaron. «No lo hice para llamar la atención», murmuró. Chas no podía dejarle sin comer. La mujer sonrió. «Bueno, la gente se da cuenta. Sigue así». Mark asintió cortésmente, sin saber qué responder. Mientras la mujer se alejaba, miró a Buddy, que se rascaba detrás de las orejas. «Parece que ahora eres famoso», bromeó. Pero en el fondo le preocupaba. Una atención así podría complicar las cosas, sobre todo si Caldwell se enteraba. A la mañana siguiente, Mark llegó al trabajo para ser llamado al despacho del director. Caldwell estaba sentado detrás de su escritorio con el rostro cubierto de ira. Sobre la mesa había una copia impresa de la publicación viral. «Así que esto es lo que has estado haciendo en mi tiempo libre», espetó Caldwell, señalando la imagen. Mark se mantuvo firme. «Tardo 2 minutos, señor. No afecta a mis entregas». Caldwell golpeó el escritorio con el puño. «Te lo advertí, Mark. Estás despedido. Recoge tus cosas». Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Despedido? ¿Por alimentar a un perro callejero? Mark sintió que se le apretaba el pecho de rabia e incredulidad. «¿De verdad me dejas ir por esto?», preguntó con voz temblorosa. «Las reglas son las reglas», dijo Caldwell con frialdad. «Ahora lárgate». Derrotado, Mark le devolvió el uniforme y salió de la oficina con el corazón encogido. No tenía ni idea de cómo iba a pagar las facturas o mantener su apartamento. Su único consuelo era saber que no había abandonado a Buddy. Esa noche, Mark fue a ver a Buddy como de costumbre, aunque ya no tenía trabajo al que ir. Llevó lo último que había ahorrado en comida para perros y se sentó junto al perro abandonado, compartiendo la tranquila compañía que se había vuelto tan importante para él. Mientras estaba allí sentado, se detuvo un coche. Para sorpresa de Mark, la joven de la noche anterior salió con un pequeño equipo de cámaras a cuestas. «Mark, ¿verdad?», dijo sonriendo cálidamente. «Me llamo Emily. Dirijo un blog local de noticias y me encantaría compartir tu historia». Mark vaciló. «No estoy seguro de que sea una buena idea. Acabo de perder mi trabajo por esto». La expresión de Emily se suavizó. «Razón de más para contarla. La gente tiene que ver que hacer lo correcto a veces tiene un coste». Mark suspiró y miró a Buddy. Al cabo de un momento, asintió. «De acuerdo, hagámoslo». La entrevista de Emily se emitió esa noche, mostrando el vínculo de Mark con Buddy y su voluntad de arriesgar su trabajo por un acto de bondad. La historia se hizo viral casi al instante, inundando las redes sociales de mensajes de apoyo. Empezaron a llover las donaciones, y los desconocidos ofrecieron a Mark de todo, desde comida hasta ofertas de trabajo. Pero la mayor sorpresa llegó al día siguiente. Mientras Mark consultaba su teléfono, vio un mensaje de un refugio de animales local. Se ofrecían a ayudar a Buddy, proporcionándole atención médica y buscándole un hogar. Y entonces se produjo un giro inesperado para Mark. El nombre de Caldwell era tendencia en Internet. Los espectadores indignados habían descubierto su papel en el despido de Mark y su negocio estaba siendo inundado con malas críticas y comentarios airados. Al final del día, la empresa de Caldwell emitió una disculpa pública y ofreció a Mark recuperar su puesto de trabajo, aunque Mark no estaba seguro de quererlo. La historia de Mark siguió cobrando fuerza y llegó a mucha gente más allá de su pequeña ciudad. Las donaciones de desconocidos solidarios bastaron para comprar comida adecuada para Buddy y cubrir su revisión médica. El perro estaba más sano de lo que Mark esperaba. Aparte de estar desnutrido, Buddy no mostraba signos de enfermedad grave. El veterinario se fijó incluso en su apacible comportamiento y comentó: «Tienes suerte de haberte encontrado». Mark no pudo evitar sentirse orgulloso, pero su alegría estaba teñida de incertidumbre. Aún no había decidido si volvería a su antiguo trabajo después de las disculpas poco entusiastas de Caldwell. A pesar de la avalancha de apoyo en Internet, Mark no podía deshacerse de la rabia que sentía hacia su antiguo jefe. Al día siguiente, Mark recibió una llamada inesperada. Era de Emily, la bloguera que le había entrevistado. Su voz rebosaba emoción. «Mark, me acaba de llamar alguien que ha visto tu historia. Es alguien importante». Mark frunce el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Conoces la Fundación Peterson?», preguntó Emily. «Es una de las mayores organizaciones de rescate de animales del país. Su director vio tu historia y quiere conocerte».
A Mark le dio un vuelco el corazón. La Fundación Peterson era muy conocida por su labor de rescate y realojamiento de animales en todo el mundo. Había visto su trabajo en documentales y soñaba con formar parte de algo así. Pero, ¿por qué querían conocerle? ¿Estás seguro de que tienen a la persona adecuada?, preguntó Mark vacilante. Emily se rió. Créeme, saben quién eres. Ya he concertado una cita para ti. Mañana por la mañana en su oficina local. A la mañana siguiente, Mark llegó a la oficina de la Fundación Peterson sin saber qué esperar. La zona de recepción bullía de actividad. Voluntarios organizando suministros, teléfonos sonando y el leve sonido de ladridos de las perreras de atrás. Una mujer alegre le da la bienvenida. Tú debes de ser Mark, le dijo tendiéndole la mano. Soy Anna Peterson, la directora de la fundación. Mark le estrechó la mano, sintiéndose un poco fuera de lugar. Encantado de conocerte, aunque no estoy seguro de por qué estoy aquí. Anna sonrió cálidamente. Estás aquí porque encarnas todo lo que defendemos: la compasión, el desinterés y la creencia de que todos los animales merecen una oportunidad. Tu historia nos ha conmovido y nos gustaría ofrecerte un puesto en la fundación. Mark parpadeó, atónito. ¿Un puesto? ¿Haciendo qué? Nos gustaría que te unieras a nuestro equipo de divulgación, explicó Anna. Nos ayudarías a conectar con las comunidades, a concienciar sobre los animales abandonados y a organizar rescates. Por supuesto, también nos encantaría que Buddy formara parte de nuestro equipo como embajador. Mark miró a Buddy, que movía la cola felizmente a su lado. Yo no sé qué decir, balbuceó Mark. Esto es increíble, pero no tengo ninguna experiencia formal. La sonrisa de Anna se ensanchó. La experiencia se puede aprender. La compasión como la tuya no. Creemos en ti, Mark. Cuando Mark salió de la reunión, su mente daba vueltas. La oferta era algo más que un trabajo. Era la oportunidad de convertir su pasión por ayudar a los animales en una carrera profesional, pero también significaba adentrarse en un mundo completamente nuevo, con sus propios retos e incertidumbres. Mientras caminaba de vuelta a su coche, con Buddy trotando alegremente a su lado, Mark no podía evitar pensar en lo lejos que habían llegado desde su primer encuentro en el callejón. El perro callejero al que había dado de comer por pura bondad no solo le había cambiado la vida, sino que le había abierto puertas que nunca imaginó posibles. Mark pasó el resto del día procesando la oferta de Anna Peterson. Sentía emoción, pero también un peso de responsabilidad. ¿Podría realmente asumir un papel en la Fundación Peterson y marcar la diferencia a tan gran escala? Su vida siempre había sido sencilla, girando en torno al trabajo y a rutinas modestas. Esta nueva oportunidad le parecía un salto hacia lo desconocido. En casa, extendió los papeles que Anna le había dado sobre la mesa de la cocina, con la descripción del trabajo resaltada en negrita. Buddy estaba tumbado a sus pies, con la cola golpeando perezosamente el suelo. Mark lo miró y sonrió. ¿Qué te parece, Buddy?, le preguntó rascándole las orejas. ¿Crees que tengo lo que hace falta? Buddy bostezó en respuesta, pero Mark no pudo evitar sentir una sensación de afirmación en el comportamiento relajado del perro. Sacó el teléfono y llamó a Emily para darle la noticia. Emily, me han ofrecido un trabajo, le dijo, todavía con cara de asombro. Sabía que lo harían, respondió Emily con entusiasmo. Es exactamente el tipo de oportunidad que te mereces, Mark. ¿Vas a aceptarla? Mark vacila. No estoy seguro. Es un gran cambio. ¿Y si lo estropeo? El tono de Emily se suavizó. Mark, ya has demostrado que tienes corazón para esto. El resto se puede aprender. Además, piensa en cuántos animales podrías ayudar. ¿No merece la pena arriesgarse? Mark asintió, aunque Emily no podía verlo. Tienes razón. Lo consultaré con la almohada, pero creo que sé lo que tengo que hacer. No. A la mañana siguiente, Mark llamó a Anna para aceptar la oferta. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. Es una noticia maravillosa, Mark. Estamos encantados de que te unas al equipo. Vamos a organizar tu orientación y a empezar. Después de colgar, Mark sintió una mezcla de emoción y nervios. La decisión estaba tomada, pero aún tenía que enfrentarse a un último obstáculo: decírselo a Caldwell. Sabía que su antiguo jefe solo se había disculpado por la reacción, y la idea de explicar su marcha le llenaba de temor. Mark decidió acabar de una vez y se dirigió al centro de entregas.
Caldwell estaba en su despacho, revolviendo papeles, cuando Mark llamó a la puerta. «Sir Mark», dijo Caldwell con tono cauteloso, «¿qué te trae por aquí?» «Quería hacerle saber que no volveré», dijo Mark con firmeza. «He aceptado un puesto en la Fundación Peterson». Los ojos de Caldwell se entrecerraron. «¿La gente de los animales? ¿De verdad vas a tirar por la borda un trabajo fijo por eso?» Mark enderezó la postura. «No es solo eso. Es una oportunidad de hacer algo significativo, de ayudar a animales como Buddy, que no tienen a nadie más. Agradezco la oportunidad que tuve aquí, pero esto es lo que estoy destinado a hacer». Caldwell resopló. «Como quieras, pero recuerda que no todo el mundo tiene segundas oportunidades. No vuelvas arrastrándote si no funciona». Mark se mantuvo firme. «No será necesario, pero gracias por el aviso». Con eso, Mark salió de la oficina, sintiendo una sensación de finalidad. Por primera vez en años, se alejaba de la estabilidad y abrazaba la incertidumbre. Sin embargo, le parecía lo correcto. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Mark asistió a sesiones de formación en la fundación, en las que aprendió sobre el cuidado de los animales, la ayuda a la comunidad y la logística de las operaciones de rescate. Buddy se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del personal, y su comportamiento amistoso y su cola meneante le arrancaban sonrisas allá donde iba. La confianza de Mark crecía con el paso de los días. Empezó a verse a sí mismo no como un extraño, sino como alguien que podía contribuir realmente a la misión de la fundación. Su primera tarea oficial fue colaborar en un acto local de adopción, en el que él y Buddy recibirían a los visitantes y compartirían historias sobre los animales en adopción. Llegó el día del evento y Mark se plantó en la entrada del parque con Buddy a su lado. Las familias y los amantes de los animales inundaron la zona, recorriendo los puestos de adopción y charlando con los voluntarios. Buddy era un embajador natural que atraía a la gente con su carácter afable. El corazón de Mark se hinchó de orgullo cuando vio a una joven arrodillarse para acariciar a Buddy, y sus ojos se iluminaron al preguntarle por su historia. Buddy era un perro callejero, explica Mark, pero ahora forma parte de una familia. Y hoy esperamos ayudar a otros animales a encontrar un hogar para siempre. La madre de la niña sonrió. Gracias por lo que hacéis. Es inspirador ver que alguien marca la diferencia. A medida que avanzaba el día, Mark se dio cuenta de que había encontrado su vocación. El evento fue un éxito rotundo, con docenas de animales adoptados e innumerables donativos recaudados. Mark y Buddy fueron el centro de todo, y su vínculo sirvió de testimonio del poder de la compasión. Cuando Mark recogió el stand al final del día, Anna se le acercó. «Hoy has hecho un trabajo increíble, Mark», le dijo. «Tienes un gran talento para conectar con la gente». Mark sonrió. «Es fácil cuando crees en lo que haces». Anna asintió, con expresión pensativa. «Creo que esto es solo el principio para ti, Mark. Buddy y tú vais a hacer grandes cosas». Mark se acomodó a su nuevo papel en la Fundación Peterson con creciente confianza. Buddy se convirtió en la mascota oficiosa de sus esfuerzos, aportando alegría y calidez a cada acto. La historia de resiliencia y segundas oportunidades del dúo caló hondo, atrayendo la atención de la comunidad local e incluso de los medios de comunicación. Sin embargo, por muy satisfactorio que fuera su nuevo trabajo, también conllevaba retos que Mark no había previsto. La misión de la fundación de rescatar y realojar animales no se limitaba a historias de éxito conmovedoras, sino que a menudo implicaba enfrentarse a realidades desgarradoras. Una fría mañana, Mark llegó al refugio y encontró a Anna esperándole con cara de preocupación. «Mark, tenemos un problema», le dijo. «Un almacén de la zona ha sido abandonado y nos han informado de que hay varios perros callejeros atrapados en su interior. Los vecinos dicen que llevan días oyendo ladridos». A Mark se le apretó el estómago. «¿De cuántos perros estamos hablando?». Anna se encogió de hombros. «Aún no lo sabemos. El ayuntamiento nos ha dado permiso para acceder a la propiedad, pero tendremos que actuar rápido. Hace frío y es probable que las condiciones en el interior sean duras». Buddy, sintiendo la urgencia, movió la cola y ladró suavemente como diciendo, «Lo tenemos controlado». El equipo de rescate, formado por Mark, Buddy y algunos voluntarios experimentados, llegó al almacén esa misma mañana. El edificio estaba en mal estado,
con las ventanas tapiadas y las paredes cubiertas de pintadas. Desde el interior se oía un tenue pero claro coro de ladridos. A Mark le dolió el corazón al pensar en los animales asustados que había dentro. «Hagámoslo», dijo con voz firme pero decidida. El equipo se dividió en parejas equipadas con linternas, correas y cajas. Dentro, el aire estaba húmedo y mohoso, y el suelo lleno de escombros. Mark y Buddy iban delante, guiados por el sonido de los quejidos. Encontraron al primer perro acurrucado en un rincón, una pequeña mezcla de terrier que temblaba de miedo. Mark se agachó y habló en voz baja mientras Buddy se acercaba con cautela. El terrier levantó las orejas ante la presencia de Buddy y tras unos momentos de tensión, dejó que Mark le pasara la correa por el cuello. Uno a uno, el equipo localizó a los demás perros. La mayoría estaban desnutridos y asustadizos, y su confianza en los humanos estaba claramente debilitada. Buddy desempeñó un papel crucial, actuando como una presencia tranquilizadora que ayudó a aliviar sus temores. Al final de la operación, habían rescatado a 7 perros en total, cada uno de ellos un desgarrador recordatorio de la dura realidad a la que se enfrentan algunos animales. De vuelta al refugio, el equipo trabajó sin descanso para cuidar de los perros rescatados. Mark se quedó hasta tarde, ayudando a bañarlos y alimentarlos. No pudo evitar fijarse en un perro en particular, un mastín atigrado de gran tamaño y ojos conmovedores que se negaba a comer o a interactuar con nadie. «Hola, colega», dijo Mark con suavidad, arrodillándose junto a la jaula del mastín. «No pasa nada, estás a salvo». El perro le devolvió la mirada, cargada de desconfianza. Mark suspiró, sabiendo que llevaría tiempo crear un vínculo. A medida que los días se convertían en semanas, el mastín, al que Mark llamó Titán, seguía retraído. Mientras los otros perros empezaban a recuperarse y a mostrar signos de confianza, Titán parecía atascado en su miedo. Mark se propuso como misión personal ayudar a Titan a curarse, pasando más tiempo sentado cerca de su jaula y hablándole en tono tranquilizador. Una noche, tras semanas de paciente esfuerzo, Titán dio por fin un tímido paso hacia Mark. Fue una pequeña victoria, pero llenó de esperanza a Mark. De vuelta al refugio, el equipo trabajó sin descanso para cuidar de los perros rescatados. Mark se quedó hasta tarde, ayudando a bañarlos y alimentarlos. No pudo evitar fijarse en un perro en particular, un mastín atigrado de gran tamaño y ojos conmovedores que se negaba a comer o a interactuar con nadie. «Hola, colega», dijo Mark con suavidad, arrodillándose junto a la jaula del mastín. «No pasa nada, estás a salvo». El perro le devolvió la mirada, cargada de desconfianza. Mark suspiró sabiendo que llevaría tiempo crear un vínculo. A medida que los días se convertían en semanas, el mastín, al que Mark llamó Titán, seguía retraído. Mientras los otros perros empezaban a recuperarse y a mostrar signos de confianza, Titán parecía atascado en su miedo. Mark se propuso como misión personal ayudar a Titán a curarse, pasando más tiempo sentado cerca de su jaula y hablándole en tono tranquilizador. Una noche, tras semanas de paciente esfuerzo, Titán dio por fin un tímido paso hacia Mark. Fue una pequeña victoria, pero llenó de esperanza a Mark. A medida que el refugio prosperaba bajo su nueva atención, Mark vio hasta qué punto el trabajo estaba marcando la diferencia. Titán empezó a abrirse poco a poco y movió el rabo por primera vez durante una sesión de juegos con Buddy. Los otros perros rescatados encontraron hogares cariñosos y sus transformaciones fueron un testimonio del poder de la compasión y la paciencia. El viaje de Mark distaba mucho de haber terminado, pero se sentía con un propósito renovado. Los retos a los que se enfrentó no hicieron sino reforzar su determinación, recordándole por qué había tomado este camino en primer lugar. La dedicación de Mark al refugio se convirtió en un rasgo definitorio de su vida. Cada día traía nuevos retos y triunfos, pero a medida que aumentaba el trabajo, también lo hacía el peso emocional. A pesar de delegar algunas responsabilidades, Mark se enfrentaba a dilemas que ponían a prueba su determinación. Una tarde lluviosa, Mark recibió una llamada de una mujer llamada Clara. Había oído hablar de los esfuerzos del refugio y quería entregar a su perro, Max, un Golden Retriever de 7 años. A Clara le temblaba la voz al explicar su situación. «Quiero a Max,
pero mi salud está empeorando y ya no puedo cuidar de él, dijo con palabras cargadas de culpa. Es mi mejor amigo y no quiero que se sienta abandonado, pero no tengo elección. A Mark le dolía Clara. Le aseguró que acogerían a Max y le encontrarían un hogar cariñoso. A la mañana siguiente, Clara llegó al refugio con el rostro marcado por la tristeza. Agarró con fuerza la correa de Max y le temblaban las manos cuando se arrodilló para abrazarlo por última vez. «Solo siento mucho, muchacho», susurró con lágrimas en los ojos. «Espero que algún día lo entiendas». Mark se acercó suavemente. «Cuidaremos bien de él, Clara, te lo prometo». Clara asintió secándose las lágrimas. «Gracias. Es un perro maravilloso. Se merece una buena vida». Cuando se marchó, Mark sintió un nudo en la garganta. Miró a Max, que estaba sentado junto a la puerta, con los ojos fijos en el lugar donde Clara había desaparecido. El perro soltó un suave quejido y dejó caer la cola. Mark se agachó a la altura de Max. Colega, sé que es duro, pero vamos a asegurarnos de que estés bien». Durante los días siguientes, la tristeza de Max fue palpable. Apenas comía y pasaba la mayor parte del tiempo tumbado en su perrera, con la cabeza apoyada en las patas. Mark lo intentó todo para levantarle el ánimo. Largos paseos, golosinas especiales, incluso presentarle a Buddy. Pero nada parecía ayudar. Una tarde, mientras limpiaba las perreras, Mark oyó a dos voluntarios hablando de Max. «Pobrecito», dijo uno de ellos. «Casi es como si se hubiera rendido». Mark hizo una pausa. Sus palabras le golpearon con fuerza. No podía soportar la idea de que Max se sintiera tan desesperado. Esa noche, se sentó en la perrera de Max y le habló con voz tranquilizadora. «Sé que la echas de menos», le dijo Mark, «y está bien que estés triste, pero lo hizo porque te quiere. Quería que tuvieras la oportunidad de una vida mejor». Max agitó las orejas al oír la voz de Mark y levantó ligeramente la cabeza. Fue una pequeña respuesta, pero dio esperanzas a Mark. Mientras tanto, el refugio se enfrentaba a otro reto. Un promotor local había anunciado planes para construir un complejo comercial cerca del refugio, lo que suscitaba preocupación por el ruido y la contaminación. Ana convocó una reunión de emergencia para debatir el posible impacto y las estrategias para hacerle frente. «Este proyecto podría afectar gravemente a nuestros animales», dijo Ana con un tono resuelto. «Tenemos que hacer oír nuestra voz». Mark se ofreció voluntario para liderar la iniciativa y movilizar a la comunidad en apoyo del refugio. Organizó una campaña de peticiones, habló en reuniones municipales e incluso utilizó las redes sociales para concienciar a la gente. Buddy le acompañaba a menudo como mascota de la causa. La lucha contra la urbanización sacó lo mejor y lo peor de la gente. Mientras muchos apoyaban el refugio, otros tachaban sus preocupaciones de exageradas. Mark encontró hostilidad en una reunión, en la que un representante del promotor se burló de sus argumentos. «Ustedes dirigen un refugio de animales, no un hospital», dijo el hombre con desdén. «No es una cuestión de vida o muerte». Mark se enfureció, pero mantuvo la compostura. «Para estos animales, es una cuestión de vida o muerte», replicó. «No pueden hablar por sí mismos, así que tenemos que hacerlo nosotros, y no pararemos hasta que estén protegidos». Con el paso de las semanas, la determinación de Mark dio sus frutos. El apoyo de la comunidad creció, con empresas y residentes locales uniéndose a su causa. Las publicaciones del refugio en las redes sociales se hicieron virales y atrajeron la atención de organizaciones nacionales. Incluso Clara, a pesar del deterioro de su salud, escribió una sentida carta al ayuntamiento, instándoles a proteger el refugio. Durante este tiempo, Max empezó a mostrar signos de mejoría. Empezó a comer con más regularidad e incluso movía la cola cuando Mark le traía su juguete favorito. Buddy desempeñó un papel importante, empujando a Max para que se uniera a él durante el recreo y ofreciéndole una compañía tranquila en los momentos difíciles. Una tarde, mientras Mark estaba sentado en el despacho de la protectora revisando los resultados de su petición, Max se acercó y apoyó la cabeza en el regazo de Mark. Fue un gesto sencillo, pero a Mark se le llenaron los ojos de lágrimas. «Te vas a poner bien, Max», le dijo Mark acariciándole el pelo. «Todos vamos a estar bien». Los esfuerzos del refugio culminaron en una audiencia pública, en la que Mark pronunció un apasionado discurso sobre la importancia de su trabajo. Compartió historias de animales como Buddy y Max,
haciendo hincapié en el poder transformador de la compasión. La audiencia terminó con la decisión unánime de imponer restricciones a la urbanización, garantizando la seguridad del refugio. La victoria se celebró con vítores y abrazos, pero para Mark, la mayor recompensa fue ver a Max mover la cola con entusiasmo por primera vez desde que llegó al refugio. El viaje de Mark al refugio le había enseñado muchas lecciones, pero la más profunda era la capacidad de recuperación tanto de los animales como de las personas. A pesar de las dificultades y el desgaste emocional, sabía que estaba exactamente donde tenía que estar. La victoria sobre el proyecto de urbanización dio al refugio una inyección de moral muy necesaria. Llegaron donativos de simpatizantes que habían seguido su historia por internet, y nuevos voluntarios se apuntaron para ayudar. Durante un tiempo, pareció que las cosas se estabilizaban en un ritmo positivo, pero la vida en el refugio tiene su forma de lanzar bolas curvas, y Mark estaba a punto de enfrentarse a un nuevo reto que nunca vio venir. Empezó con una llamada de un hombre llamado Roger, que decía ser el dueño de Buddy. Su voz era cortante, casi acusadora, mientras describía a un Golden Retriever que había perdido hacía meses. «Vi una foto de ese perro en sus redes sociales», dijo Roger. «Es mi perro y quiero recuperarlo». Mark se quedó de piedra. Buddy había sido encontrado como perro callejero y no mostraba signos de pertenecer a nadie, ni collar, ni microchip, ni informes archivados. La idea de que alguien pudiera reclamarlo después de tanto tiempo era como un puñetazo en el estómago. «Necesitaré una prueba de propiedad», dijo Mark con firmeza, intentando disimular su inquietud. «Buddy lleva meses con nosotros y queremos asegurarnos de que se pone en las manos adecuadas». Roger refunfuñó, pero accedió a pasar por el refugio con la documentación. Cuando Mark colgó, una sensación de terror se apoderó de él. La idea de perder a Buddy, que se había convertido en el alma del refugio, era insoportable. A la mañana siguiente, Roger llegó al refugio con el ceño fruncido. Era un hombre alto y enjuto, con una mirada penetrante que hizo que Mark desconfiara al instante. Llevaba en la mano un montón de papeles y una vieja fotografía de un Golden Retriever muy parecido a Buddy. «Es él», dijo Roger señalando la foto. «Desapareció después de que una tormenta derribara nuestra valla. Llevo buscándolo desde entonces». Mark estudió la fotografía. El perro de la foto se parecía a Buddy, pero había algo en la actitud de Roger que no le cuadraba. Buddy había prosperado en el refugio, destilando alegría y afecto, cualidades que parecían contradecir la tensión que irradiaba Roger. «¿Buddy responde a su antiguo nombre?», preguntó Mark, tratando de indagar más. Roger vaciló. «Antes sí, yo le llamaba Max». Mark asintió lentamente y se dio cuenta de que Buddy, que estaba tumbado cerca, no reaccionaba al nombre. «Max, ven aquí», llamó Mark, probando la afirmación. Buddy no se movió, sino que agitó la cola perezosamente al oír la voz de Mark. Roger se encrespó. «A lo mejor es que no tiene práctica. Ha pasado mucho tiempo». Mark decidió ganar tiempo. «Tendremos que verificar estos documentos y comprobarlos con los registros locales», dijo, manteniendo un tono neutro. «Si todo cuadra, discutiremos los siguientes pasos». Roger tensó la mandíbula, pero asintió. «De acuerdo, pero no tardes mucho, ¿eh?». Cuando Roger se marchó, Mark reunió a su equipo para discutir la situación. Ana, siempre la voz de la razón, sugirió buscar la foto de Buddy en las bases de datos de mascotas perdidas para contrastar las afirmaciones de Roger. Mientras tanto, los voluntarios compartían el malestar de Mark por devolver a Buddy a alguien que no parecía preocuparse de verdad por él. «¿Y si no era un buen dueño?», preguntó un voluntario. «Buddy es muy feliz aquí. No tiene sentido que se haya escapado a menos que algo fuera mal». Mark estaba de acuerdo, pero sabía que tenían que tratar el asunto con cuidado. Si la reclamación de Roger era legítima, no podían negarle su perro, por muy inquietante que fuera su comportamiento. Los días se convirtieron en semanas mientras Mark esperaba los resultados de la búsqueda en la base de datos. Mientras tanto, las llamadas de Roger eran cada vez más frecuentes y exigentes. Acusó a Mark de dar largas al asunto y amenazó con emprender acciones legales si no le devolvían a Buddy. Mark confió en Ana, que compartía su preocupación. «Algo no encaja», dijo. «Si de verdad se preocupaba por Buddy, ¿por qué iba a esperar tanto tiempo para buscar en refugios? ¿Y por qué Buddy no le responde?».
La situación llegó a un punto crítico cuando Roger se presentó sin avisar, con su frustración a flor de piel. «No me voy sin mi perro», gritó con su voz resonando por todo el refugio. Buddy, sintiendo la tensión, ladró protectoramente mientras Mark se adelantaba para calmar la situación. «Roger, entiendo que estés enfadado», dijo Mark con calma, «pero tenemos protocolos que seguir. Si tu reclamación es legítima, lo resolveremos como es debido». Roger miró a Mark con los puños cerrados. «Más te vale que no me entere de que estás mintiendo», gruñó antes de marcharse enfadado. Aquella noche, Mark no pudo evitar la sensación de que algo iba muy mal. Decidió investigar más a fondo y se puso en contacto con refugios y centros de rescate locales. Una de ellas, Linda, le devolvió la llamada con noticias sorprendentes. «Roger tiene antecedentes», dijo Linda con tono grave. «Ha sido denunciado por abandono en el pasado. Uno de los perros que tenía acabó a nuestro cuidado, y estaba claro que no lo cuidaba como es debido». A Mark se le heló la sangre. Inmediatamente documentó la información y se preparó para escalar el asunto. Si el historial de abandono de Roger era cierto, no había forma de que Buddy volviera con él. A la mañana siguiente, Mark se puso en contacto con un abogado local especializado en bienestar animal. Le explicó la situación y le hizo partícipe del informe de Linda. El abogado aseguró a Mark que tenían motivos para impugnar la demanda de Roger, dadas las pruebas de abandono y la aparente falta de reconocimiento de Buddy. Cuando Mark colgó el teléfono, Buddy se acercó trotando y le acarició la pierna, sintiendo su malestar. Mark se arrodilló y abrazó al perro con fuerza. «No te preocupes, Buddy», murmuró. «Haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo». Cuando empezó a desarrollarse el proceso legal, Mark sintió una mezcla de determinación y ansiedad. Aunque el abogado le aseguraba que tenían un caso sólido, la agresividad y persistencia de Roger ponían los nervios de punta. Mark sabía que la lucha no era solo por Buddy, sino por todos los perros vagabundos y abandonados que merecían algo mejor que Roger. El personal del refugio se unió a Mark y Ana encabezó una campaña de concienciación para conseguir el apoyo del público. Compartieron la historia de Buddy en las redes sociales, destacando su transformación de tímido perro callejero a parte querida del refugio. La respuesta fue abrumadora. Les llovieron comentarios de simpatizantes que les instaban a proteger a Buddy a toda costa. «Buddy está mejor con vosotros», escribió un seguidor. «No dejes que vuelva con alguien que no se preocupa de verdad por él». La campaña llamó la atención de un canal de noticias local que le pidió una entrevista. Mark vaciló al principio, preocupado por no dar la lata, pero Ana le convenció de que era una oportunidad para arrojar luz sobre la difícil situación de los animales abandonados. «Ya no se trata solo de Buddy», dice Ana. «Se trata de mostrar a la gente lo que está en juego cuando no defendemos a estos perros». Durante la entrevista, Mark compartió el viaje de Buddy, desde que era un asustado perro callejero hasta que se convirtió en la mascota del refugio. Habló con pasión de la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía y de la necesidad de responsabilizar a las personas por negligencia. Mientras se emitía el segmento, Mark recibió mensajes de ánimo de la comunidad. Incluso personas que nunca antes habían hecho donaciones al refugio se pusieron en contacto con él, ofreciéndole ayuda económica o interesándose por el voluntariado. Roger, sin embargo, no estaba muy contento. Al día siguiente, irrumpió en el refugio con la cara roja de furia. «Me estáis pintando como el malo», gritó. «Esto es difamación». Mark se mantuvo firme, con voz calmada, pero firme. «Nunca hemos mencionado tu nombre, Roger. Simplemente abogamos por el bienestar de Buddy. Si no tienes nada que ocultar, no tienes de qué preocuparte». Roger fulminó a Mark con la mirada, pero no respondió. Se dio la vuelta y salió dando un portazo. Entre bastidores, Mark siguió investigando el pasado de Roger. Con la ayuda de Linda, recopiló pruebas del historial de Roger con otros animales, incluidas fotos e informes veterinarios de casos en los que se habían retirado perros de su cuidado. Las pruebas dibujaban el sombrío panorama de un hombre que parecía más interesado en poseer perros que en cuidarlos. El abogado presentó una objeción formal a la demanda de Roger, citando las pruebas de negligencia. También incluyeron una declaración de un experto en comportamiento que había observado a Buddy en el refugio y señaló su aparente falta de reconocimiento hacia Roger.
Este perro no muestra signos de tener un vínculo con el señor Roger, escribió el experto. Su comportamiento sugiere que no ha estado al cuidado del señor Roger durante un periodo prolongado, si es que lo ha estado. A medida que avanzaba el caso, Mark notó un cambio en el comportamiento de Buddy. El perro, normalmente alegre, se volvió más apagado, como si percibiera la tensión en el ambiente. Se pegaba a Mark y a menudo se acurrucaba a sus pies durante las largas noches en el refugio. Una noche, mientras Mark trabajaba en el papeleo, Buddy soltó un suave quejido y apoyó la pata en el regazo de Mark. Mark bajó la mirada y vio la preocupación en los ojos del perro. «No pasa nada, chico», le dijo Mark, rascándole las orejas. «No dejaré que te pase nada». En medio de la batalla legal, surgió una sorprendente aliada. Una mujer llamada Carol se puso en contacto con el refugio y afirmó que había sido vecina de Roger. Había visto las noticias y se sintió obligada a hablar. «Vivía al lado de Roger», explicó Carol durante una llamada telefónica. «No trataba bien a sus perros. Siempre estaban atados fuera, hiciera el tiempo que hiciera, y apenas les daba de comer». Carol accedió a hacer una declaración jurada, lo que añadió otra capa de credibilidad a su caso. Su testimonio, combinado con el resto de pruebas, devolvió las esperanzas a Mark. El personal del refugio se volcó en su trabajo y aprovechó la mayor atención para defender a otros animales necesitados. Organizaron actos de adopción, recaudación de fondos y talleres educativos, sin perder de vista la inminente fecha del juicio. Buddy se convirtió en un símbolo de resistencia, y su historia inspiró a la gente a actuar. Los voluntarios decoraron el refugio con carteles que decían: «La lucha de Buddy es la lucha de todos los perros», y «Justicia para Buddy». A medida que se acercaba la fecha del juicio, Mark no podía evitar sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba solo de ganar un caso, sino de demostrar que todos los perros merecían una segunda oportunidad y un hogar cariñoso. La noche anterior a la vista, Mark se sentó con Buddy en el tranquilo refugio. Acarició el pelo del perro y sus pensamientos se arremolinaron. «Pase lo que pase mañana, siempre formarás parte de esta familia. No te abandonaremos». Buddy le miró, moviendo ligeramente la cola como para decir que lo entendía. Llegó el día de la vista y el aire estaba cargado de tensión. Mark vestía su mejor traje, con los nervios a flor de piel, pero una determinación inquebrantable. Mientras sujetaba la correa de Buddy a su collar, el perro le miró con ojos confiados. «¿Estás listo, chico?», preguntó Mark, con la voz ligeramente temblorosa. Buddy movió la cola, tranquilo a pesar de la inminente confrontación. En el juzgado, el ambiente era tenso. Los partidarios del refugio se habían reunido fuera, con pancartas que decían «Justicia para Buddy» y «Mine, protejan a los inocentes». Mark sintió una oleada de gratitud por la comunidad que les había apoyado. Intercambió una inclinación de cabeza con Anna, que estaba flanqueada por un grupo de voluntarios que llevaban camisetas a juego con la foto de Buddy. Dentro de la sala, la tensión era palpable. Roger estaba sentado en la mesa del demandante, con su abogado al lado. Miró fijamente a Mark, con una expresión mezcla de ira y suficiencia. Mark respiró hondo y se serenó, concentrándose en el caso que habían preparado meticulosamente. Entró la jueza, una mujer de aspecto severo y mirada penetrante. Una vez cumplidas las formalidades, llamó al orden. El abogado de Roger comenzó argumentando que Buddy había sido propiedad de Roger y que Mark no tenía derecho a interferir. Pintó el cuadro de un dueño bien intencionado que había perdido temporalmente a su perro por circunstancias desafortunadas. El abogado de Mark contraatacó presentando las pruebas que habían reunido: fotos del estado de desnutrición de Buddy, el testimonio del experto en comportamiento y la declaración jurada de Carol fueron expuestos ante el tribunal. Cada una de las pruebas desbarataba las afirmaciones de Roger. Cuando llegó el turno de Mark, se levantó con el corazón palpitante. «Señoría», empezó, «Buddy no es solo un perro. Es un ser vivo que merece compasión y cuidados. Cuando Buddy llegó a nosotros, estaba hambriento, asustado y necesitaba ayuda desesperadamente. Le hemos dado una segunda oportunidad en la vida, y creo que devolverlo al señor Roger desharía todo el progreso que ha hecho». Mark miró a Buddy, que estaba sentado tranquilamente a su lado,
y sintió que le invadía una oleada de determinación. No se trata solo de Buddy, continuó. Se trata de sentar el precedente de que los animales no son una propiedad desechable. Son compañeros, amigos y familia. Mientras Mark hablaba, la expresión de la juez se suavizó ligeramente, aunque mantuvo la compostura. Cuando Roger fue llamado a declarar, su comportamiento fue defensivo y errático. En el interrogatorio, se contradijo varias veces, esforzándose por explicar por qué Buddy había sido encontrado en tan mal estado. El momento crucial llegó cuando Carol subió al estrado. Su testimonio fue claro y contundente. «He visto cómo Roger trata a sus perros», dijo con firmeza. «Los deja a la intemperie, a menudo sin comida ni agua. Buddy no era más que otro animal abandonado para él». El abogado de Roger intentó desacreditarla, pero las respuestas serenas y coherentes de Carol la convirtieron en una testigo convincente. La última prueba llegó en forma de vídeo. Uno de los voluntarios del refugio había grabado imágenes de la transformación de Buddy durante su estancia en el refugio. El vídeo mostraba a Buddy llegando al refugio, demacrado y asustado, y luego mostraba cómo prosperaba bajo su cuidado. La sala permaneció en silencio mientras se proyectaba el vídeo, con el peso emocional del viaje de Buddy evidente para todos. Cuando terminó el vídeo, el juez pidió un breve receso para revisar las pruebas. Mark se sentó con las manos ligeramente temblorosas. Ana se inclinó hacia él y le susurró: «Lo has hecho muy bien. Pase lo que pase, has luchado por Buddy». Mientras esperaban a que volviera el juez, Mark miró a Roger, que estaba encorvado, con la cara roja de frustración. Buddy, en cambio, apoyaba la cabeza en la rodilla de Mark, irradiando calma. Cuando la juez volvió a entrar en la sala, todos se pusieron en pie y la sala se sumió en un silencio angustioso. Tomó asiento y empezó a hablar con tono mesurado. Después de examinar las pruebas y escuchar los testimonios de ambas partes, está claro que el señor Roger no ha velado por los intereses de Buddy. Las pruebas presentadas por el refugio demuestran un patrón de negligencia que no puede ser ignorado. Mark contuvo la respiración mientras el juez continuaba. «Por la presente concedo la custodia completa de Buddy al refugio, con la estipulación de que permanezca bajo su cuidado o sea adoptado en un hogar adecuado». Mark sintió un gran alivio cuando comprendió la decisión del juez. Ana se tapó la boca con una mano y se le llenó la cara de lágrimas, mientras los simpatizantes que estaban fuera prorrumpían en vítores al conocer la noticia. Roger golpeó la mesa con los puños y murmuró en voz baja. Cuando la sala se vació, Mark se arrodilló y abrazó a Buddy con fuerza. «Lo hemos conseguido, chico», nos susurró. Buddy lamió la cara de Mark, moviendo la cola con furia. Más tarde, al salir del juzgado, el público prorrumpió en aplausos. Mark sujetaba con fuerza la correa de Buddy y sonreía cuando la gente se acercaba a acariciar al perro, que se había convertido en un símbolo de esperanza y resistencia. «La historia de Buddy no termina aquí», dijo Mark dirigiéndose a la multitud. «Esto es solo el principio. Sigamos luchando por todos los animales que necesitan una segunda oportunidad». Esa tarde, el refugio se llenó de un murmullo de celebración. Los voluntarios se reunieron en la sala principal, donde colgaban del techo globos y una pancarta de «Bienvenido a casa, Buddy». Mark, aún en la cresta de la ola del alivio y la alegría, se situó en el centro de la multitud, con Buddy sentado orgullosamente a su lado. «Eres un héroe, Buddy», dijo Mark, acariciando las orejas del perro. Buddy movió la cola con entusiasmo, como si comprendiera la importancia del momento. Ana tintineó un vaso para llamar la atención de todos. «Solo quiero decir», empezó con la voz temblorosa por la emoción, «que esta victoria no es solo por Buddy, sino por todos los animales que hemos luchado por proteger. Mark, nos has demostrado lo que significa defender lo que es correcto, por muy duro que sea». La sala prorrumpió en aplausos y el rostro de Mark enrojeció de gratitud. «No podría haberlo hecho sin todos vosotros», dijo, con voz firme a pesar del nudo en la garganta. «La historia de Buddy es la prueba de que la compasión y la perseverancia pueden cambiar vidas». Mientras continuaba la celebración, Mark observó a Buddy entre la multitud, moviendo la cola mientras la gente le ofrecía golosinas y le frotaba la barriga. La transformación desde el aterrorizado perro callejero que llegó a la vida de Mark hasta el perro confiado y querido en que se había convertido
era extraordinaria. Más tarde, cuando la fiesta tocaba a su fin, Anna se acercó a Mark con una suave sonrisa. ¿Has pensado en el futuro de Buddy?, le preguntó. Mark vaciló y su mirada se desvió hacia el perro acurrucado junto a la chimenea. Creo que ya ha encontrado su hogar, dijo, con voz tranquila pero firme. ¿Aquí? ¿Conmigo? La sonrisa de Anna se ensanchó. Tenía el presentimiento de que dirías eso. Al día siguiente, Mark preparó los trámites de adopción de Buddy, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Mientras firmaba en la última línea, Buddy estaba tumbado a sus pies, mordisqueando un juguete chirriante que Anna le había dado como regalo de Victoria. «Parece que ya eres oficialmente mi compañero», dijo Mark, rascándole la cabeza a Buddy. El perro levantó la cabeza y su cola golpeó el suelo en respuesta. La historia de Buddy se difundió rápidamente y el refugio siguió recibiendo un gran apoyo. Llegaron donativos de toda la comunidad, lo que permitió al equipo ampliar sus esfuerzos y rescatar a más animales necesitados. Inspiradas por el viaje de Buddy, varias familias visitaron el refugio para adoptar a otros perros, dándoles la segunda oportunidad que merecían. Pero la historia de Buddy no fue solo un fenómeno local. Un periodista que había cubierto el caso judicial presentó la historia a un medio de comunicación nacional, y pronto la historia de resiliencia y justicia de Buddy apareció en los titulares de todo el país. Las páginas del refugio en las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, y personas de todo el mundo compartieron sus propias historias de rescate de animales necesitados. Un mensaje llamó la atención de Mark. «Gracias por luchar por Buddy. Tu historia me ha recordado por qué adopté a mi perro Max, que también era callejero. Sigue haciendo lo que haces. Marca la diferencia». Mark compartió el mensaje con Anna, que sonreía de orgullo. ¿Lo ves? Buddy no solo está cambiando vidas aquí, está inspirando a gente de todas partes. En las semanas siguientes, Buddy se adaptó a la vida como compañero oficial de Mark. Acompañaba a Mark a hacer recados, se acurrucaba a su lado durante los turnos nocturnos en el refugio e incluso recibía a los visitantes moviendo la cola y ladrando amistosamente. Su presencia se convirtió en una fuente de consuelo y alegría para todos los que se cruzaban con él. Una tarde, mientras Mark y Buddy paseaban por el parque, con el sol poniéndose en un resplandor naranja y dorado, Mark reflexionó sobre el camino que habían recorrido. La batalla judicial, el estrés y la incertidumbre habían merecido la pena para dar a Buddy la vida que se merecía. Sentados en un banco con vistas al estanque, Buddy apoyó la cabeza en el regazo de Mark, con los ojos entrecerrados por la satisfacción. Mark acarició el pelo del perro, con el corazón henchido de gratitud. «Buddy», dijo Mark en voz baja, «me has enseñado mucho sobre la resistencia, sobre el amor y sobre defender lo que importa. Creía que te estaba rescatando a ti, pero quizá tú también me rescataste a mí». Buddy movió la cola perezosamente, su forma de estar de acuerdo con las palabras de Mark. En el refugio, la victoria de Buddy siguió inspirando el cambio. El equipo puso en marcha una nueva iniciativa llamada El Legado de Buddy, cuyo objetivo era abogar por leyes más estrictas de bienestar animal y proporcionar recursos a los propietarios de mascotas necesitados. El programa se convirtió en un faro de esperanza, consolidando aún más el impacto de Buddy en la comunidad. Meses después, en un acto municipal, invitaron a Mark a hablar de la historia de Buddy. De pie en el escenario con Buddy a su lado, Mark se dirigió al público. «Este perro», dijo señalando a Buddy, «es algo más que una mascota. Es un símbolo de lo que ocurre cuando elegimos la bondad frente a la indiferencia, la acción frente a la apatía. Todos los animales merecen una oportunidad y depende de nosotros dársela». El público prorrumpió en aplausos y Mark sintió un gran orgullo al mirar a Buddy, que movía la cola como si quisiera empaparse del momento. Aquella noche, mientras Mark y Buddy volvían a casa, con las estrellas brillando en lo alto, Mark sabía que su viaje no había terminado. Juntos seguirían luchando por los que no podían luchar por sí mismos, difundiendo un mensaje de esperanza, compasión y resistencia. A medida que los medios de comunicación se hacían eco de la historia de Buddy, el clamor de la comunidad contra la cruel política de la antigua empresa de Mark alcanzó un punto de ebullición. La gente se concentró frente a la sede de la cadena de comida rápida con pancartas que decían
justicia para Buddy y compasión por encima de los beneficios. Organizaciones locales de defensa de los derechos de los animales se unieron al movimiento, amplificando las voces que exigían responsabilidades. Mark, al principio abrumado por la repentina atención, se vio arrastrado a la refriega como portavoz reacio. Anna le animó a utilizar la plataforma para abogar por un cambio duradero. «Esto es más grande que Buddy», le dijo. «Tienes la oportunidad de garantizar que nadie más se enfrente a la misma injusticia». Una tarde, Mark recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba una alta ejecutiva de la cadena de comida rápida. Su tono era profesional pero tenso. «Señor Reynolds, nos gustaría reunirnos con usted para hablar de este asunto en privado», dijo. Mark apretó con fuerza el teléfono. «¿En privado? Después de todo lo que nos han hecho a Buddy y a mí, ¿ahora quieren esconderlo debajo de la alfombra?». El ejecutivo vaciló. «Estamos dispuestos a ofrecer una compensación por los daños causados. Creemos que esta situación puede resolverse amistosamente». A Mark se le aceleró el corazón. La idea de un alivio económico era tentadora. Seguía luchando por llegar a fin de mes después de perder su trabajo, pero los rostros de los manifestantes frente a la sede le venían a la mente. No se trataba solo de él, se trataba de un problema sistémico que había que abordar. «No me interesa una indemnización», dijo Mark con firmeza. «Lo que quiero es que se comprometan a cambiar sus políticas, empezando por la forma en que tratan a sus empleados y a los animales a su cargo». El ejecutivo suspiró. «Señor Reynolds, llevaré esto a nuestro consejo de administración, pero no puedo prometerle nada». «Hágalo», respondió Mark, colgando. Su determinación era cada vez mayor. Esta lucha no había terminado. Ese mismo día, Mark asistió a una reunión comunitaria en el refugio. La sala se llenó de simpatizantes que contaron sus propias experiencias con el trato injusto y la crueldad hacia los animales. Una joven contó entre lágrimas que la habían despedido por rescatar a un gatito callejero de un aparcamiento peligroso. Sus palabras calaron hondo en Mark, alimentando su determinación de llevar adelante el movimiento. «Tenemos que seguir presionando», dijo Mark al grupo. «No se trata solo de un perro o de una persona. Se trata de defender lo que es justo». Ese mismo día, Mark asistió a una reunión comunitaria en el refugio. La sala se llenó de simpatizantes que contaron sus propias experiencias con el trato injusto y la crueldad hacia los animales. Una joven contó entre lágrimas que la habían despedido por rescatar a un gatito callejero de un aparcamiento peligroso. Sus palabras resonaron profundamente en Mark, alimentando su determinación de llevar adelante el movimiento. «Tenemos que seguir presionando», dijo Mark al grupo. «No se trata solo de un perro o de una persona. Se trata de defender lo que es justo». Ese mismo día, Mark asistió a una reunión comunitaria en el refugio. La sala se llenó de simpatizantes que contaron sus propias experiencias con el trato injusto y la crueldad hacia los animales. Una joven contó entre lágrimas que la habían despedido por rescatar a un gatito callejero de un aparcamiento peligroso. Sus palabras resonaron profundamente en Mark, alimentando su determinación de llevar adelante el movimiento. «Tenemos que seguir presionando», dijo Mark al grupo. «No se trata solo de un perro o de una persona. Se trata de defender lo que es justo». Mientras tanto, Mark se preparaba para otra reunión. Esta vez, un abogado representante de la cadena de comida rápida se puso en contacto con él para hablar de posibles reformas. La invitación por correo electrónico incluía vagas promesas, pero ninguna garantía. Anna, sentada frente a Mark en la mesa de la cocina, leyó el correo en voz alta. «Quieren que abandones tu defensa pública a cambio de un acuerdo económico», dice Anna, con la voz teñida de escepticismo. «No ofrecen ningún cambio político concreto». Mark apretó la mandíbula. «No es suficiente. Buddy se merecía algo mejor, al igual que los demás trabajadores y animales que han sido ignorados. Solo intentan hacerme callar». Anna asintió. «Entonces asegurémonos de que nos oigan más alto que nunca». A la mañana siguiente, Mark llegó al bufete para la reunión, con Buddy trotando fielmente a su lado. Para su sorpresa, el representante legal de la empresa no estaba solo. Varios altos ejecutivos, incluido el director general, habían decidido asistir en persona. El aire de la sala estaba cargado de tensión cuando ambas partes se sentaron frente a frente. El consejero delegado,
Un hombre de mediana edad con una expresión cuidadosamente neutra rompió el silencio. Señor Reynolds, hemos revisado su caso y reconocemos que se cometieron errores. Estamos aquí para hacer las cosas bien. Mark se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero resuelta. Si crees que esto se trata solo de mí, no lo entiendes. Lo que nos pasó a Buddy y a mí forma parte de un problema mucho mayor. Las personas y los animales merecen ser tratados con respeto, no como inconvenientes desechables. El director general asintió lentamente. Ahora lo entendemos. Por eso estamos considerando revisar nuestras políticas. Mark entrecerró los ojos. Considerar no es suficiente. Quiero ver un compromiso escrito de cambio, que incluya protecciones para los empleados y políticas de trato humano para los animales. Durante horas, las dos partes debatieron los detalles. Mark se mantuvo firme, negándose a dejarse influir por vagas promesas o incentivos económicos. Presentó propuestas detalladas de reformas políticas basadas en las aportaciones de la comunidad y de expertos en bienestar animal. Su pasión y persistencia cogieron desprevenidos a los ejecutivos. Al final de la reunión, el director general le tendió la mano. Señor Reynolds, estamos dispuestos a someter sus recomendaciones a votación en el Consejo, pero a cambio, nos gustaría que reconociera públicamente nuestros esfuerzos por enmendar las cosas. Mark vaciló, mirando a Buddy. Pensó en las innumerables personas y animales que se beneficiarían de estos cambios. Finalmente, estrechó la mano del director general. Apoyaré esto si los cambios son reales y duraderos. Las palabras no significan nada sin hechos. Fuera de la oficina, una multitud de simpatizantes y periodistas esperaban ansiosos las novedades de Mark. Cuando salió con Buddy a su lado, los vítores de la multitud llenaron el aire. Las cámaras disparaban y los periodistas le bombardeaban a preguntas. Mark levantó una mano para acallar a la multitud. Hoy hemos dado un importante paso adelante. La empresa ha aceptado revisar y aplicar políticas que den prioridad a la equidad y la compasión. Pero esto no es el final, es solo el principio. Les pediremos cuentas en cada paso del camino. La multitud prorrumpió en aplausos y Mark sintió una oleada de esperanza. Ya no se trataba solo de su lucha, sino de la de todos los que creían en hacer lo correcto. Llegó el día de la reunión del Consejo de Administración. Era el momento en que la cadena de comida rápida decidiría si adoptaba los cambios radicales que Mark había exigido o se replegaba para controlar los daños. El resultado determinaría no solo el futuro de Mark, sino las vidas de innumerables trabajadores y animales afectados por las políticas de la empresa. Llegó el día de la reunión del Consejo de Administración. Era el momento en que la cadena de comida rápida decidiría si adoptaba los cambios radicales que Mark había exigido o se replegaba al control de daños. El resultado determinaría no solo el futuro de Mark, sino las vidas de innumerables trabajadores y animales afectados por las políticas de la empresa. En la sala de juntas, el ambiente era tenso. Los consejeros, que representaban un amplio abanico de opiniones e intereses, debatían encarnizadamente. Algunos sostenían que aplicar las propuestas de Mark era lo correcto, tanto desde el punto de vista moral como estratégico. A otros les preocupaba el coste y la posible reacción de los accionistas. El director general, que se había dejado llevar por la pasión de Mark durante la reunión anterior, se levantó para hablar. Estamos en una encrucijada. Podemos optar por aferrarnos a prácticas anticuadas y arriesgarnos a perder la confianza de nuestros clientes, o podemos predicar con el ejemplo y demostrar al mundo que defendemos algo más que los beneficios. Sus palabras flotaron en el aire. Por último, el presidente llamó a votación. En la sala de juntas, el ambiente era tenso. Los consejeros, que representaban un amplio abanico de opiniones e intereses, debatieron encarnizadamente. Algunos sostenían que aplicar las propuestas de Mark era lo correcto, tanto desde el punto de vista moral como estratégico. A otros les preocupaba el coste y la posible reacción de los accionistas. El director general, que se había dejado llevar por la pasión de Mark durante la reunión anterior, se levantó para hablar. Estamos en una encrucijada. Podemos optar por aferrarnos a prácticas anticuadas y arriesgarnos a perder la confianza de nuestros clientes, o podemos predicar con el ejemplo y demostrar al mundo que defendemos algo más que los beneficios.
Sus palabras flotaron en el aire. Finalmente, el presidente llamó a votación. Mark subió a un escenario improvisado en el exterior. La multitud enmudeció cuando levantó el micrófono. «Tengo noticias increíbles», empezó, con voz firme a pesar del torbellino de emociones que llevaba dentro. «El Consejo ha votado a favor de aprobar las reformas por las que hemos estado luchando. Esta empresa se ha comprometido a aplicar políticas que protejan a sus trabajadores, respeten a sus clientes y traten a los animales con compasión». La multitud estalló en vítores. La gente se abrazaba, aplaudía y agitaba triunfante sus pancartas. Buddy ladró como si se uniera a la celebración. Mark levantó una mano para calmar a la multitud. «Esta victoria no es solo mía, es nuestra. Es la prueba de que cuando nos unimos, podemos crear un cambio real. Que esto nos sirva de recordatorio». Mientras continuaba la celebración, Mark sintió una profunda satisfacción. La lucha había sido larga y agotadora, pero había merecido la pena en todo momento. Mirando a Buddy, que movía la cola con entusiasmo, Mark sonrió. Este perrito había desencadenado un movimiento, mostrando al mundo que la compasión podía cambiar vidas. La ola de celebración fuera de la sede de la empresa era eléctrica, pero la verdadera prueba del cambio estaba por llegar. Para Mark, la victoria no se limitaba a las reformas políticas. Se trataba de garantizar que las promesas hechas ese día se convirtieran en acciones reales. Una semana después, Mark recibió una invitación inesperada. El consejero delegado de la empresa quería que se uniera a un grupo consultivo de reciente creación. La misión del grupo sería supervisar la aplicación de las reformas y garantizar la rendición de cuentas a todos los niveles. Era una oportunidad que Mark no podía ignorar, aunque supusiera adentrarse en un mundo muy alejado de su zona de confort. Cuando Mark entró en la elegante sala de conferencias para la reunión inaugural del panel, Buddy trotó a su lado, con sus patas chasqueando suavemente contra el suelo pulido. Los demás miembros del panel, ejecutivos, expertos en bienestar animal y defensores de los derechos de los trabajadores, ya estaban sentados, con expresiones que mezclaban curiosidad y escepticismo. Mark se sentó a la mesa con decisión. «Empecemos». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Mark y el panel revisaron todas las facetas de las operaciones de la empresa, desde las prácticas de abastecimiento hasta los programas de formación de los empleados. Descubrieron problemas, pero también oportunidades de mejora significativa. Una de las primeras victorias del grupo fue la creación de un fondo de ayuda a los empleados con dificultades económicas. Este fondo, financiado mediante recortes salariales voluntarios de los altos ejecutivos, se convirtió en un salvavidas para los trabajadores que luchaban por llegar a fin de mes. Mark también colaboró con la empresa para asociarse con refugios de animales locales, proporcionando recursos y concienciando sobre la adopción de animales. Buddy se convirtió en la mascota no oficial de la iniciativa, apareciendo en materiales promocionales e incluso acompañando a Mark a actos comunitarios. Su historia siguió inspirando a la gente, recordándoles el poder de los simples actos de bondad. A pesar de los avances, seguía habiendo problemas. Algunos empleados se mostraban escépticos ante las reformas, temiendo que no fueran más que un truco de relaciones públicas. Mark sabía que ganarse su confianza llevaría tiempo y un esfuerzo constante. Una tarde, Mark visitó el local de comida rápida donde había trabajado. Fue surrealista volver a ese lugar familiar, pero esta vez como invitado y no como empleado. El nuevo gerente le saludó cordialmente y le presentó al personal. Mientras Mark hablaba con los trabajadores, compartiendo su historia y los cambios por los que había luchado, vio cómo el escepticismo de sus ojos empezaba a desvanecerse. Al final de la visita, un joven empleado se le acercó vacilante. «Gracias por lo que ha hecho», le dijo con voz tranquila pero sincera. «Significa mucho saber que alguien vela por nosotros». Mark sonrió, sintiendo un propósito renovado. «Tú eres la razón por la que sigo luchando», dijo. «No olvidéis nunca lo importantes que sois». A medida que las reformas ganaban terreno, la percepción pública de la empresa empezó a cambiar. Los clientes que habían boicoteado la cadena volvieron, animados por la transparencia y la responsabilidad que la empresa demostraba ahora. Los medios de comunicación destacaron la transformación de la empresa, calificándola de modelo de prácticas empresariales éticas. El viaje de Mark
cerró el círculo cuando fue invitado a hablar en una conferencia nacional sobre responsabilidad empresarial. En el escenario, frente a cientos de líderes empresariales, compartió su historia, cómo un acto de bondad hacia un perro callejero le había llevado por un camino que nunca habría imaginado. La bondad no es solo un sentimiento, dijo Mark, y su voz resonó en el auditorio. Es una elección que hacemos cada día. Es la base de la confianza, la chispa del cambio y el puente que nos conecta. Si un solo perro callejero puede inspirar un movimiento, imaginen lo que podemos lograr juntos. El público se puso en pie y los aplausos resonaron en la sala. Mark contempló el mar de rostros, sintiendo una profunda esperanza. El mundo no es perfecto, pero merece la pena luchar por él. Mark subió al escenario y el atronador aplauso le inundó como una ola. Por un momento, se permitió asimilar la enormidad de todo aquello, de humilde repartidor, despedido por un simple acto de compasión, a símbolo del cambio impulsado por la bondad. Al mirar al público, se dio cuenta de que no se trataba solo de su historia, sino de la de todos los que creen en el poder de hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Después de la conferencia, Mark regresó a su ciudad natal, donde encontró a Buddy esperándole en la puerta, meneando la cola furiosamente. Buddy se había convertido en algo más que un compañero. Era un símbolo de esperanza y resistencia. Cada vez que Mark lo miraba, recordaba el efecto dominó que puede crear un solo acto de bondad. Las reformas aplicadas en la cadena de comida rápida habían seguido arraigando, transformando la cultura de la empresa. Las encuestas de satisfacción de los empleados mostraron mejoras espectaculares, y los trabajadores se sintieron autorizados a expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Los programas de acercamiento a la comunidad florecieron, y los refugios locales informaron de un aumento de las adopciones gracias a las campañas de la empresa. La cara de Buddy se convirtió en un símbolo bien conocido de estos esfuerzos, representando segundas oportunidades tanto para los animales como para las personas. La vida de Mark también cambió en otros aspectos. Las conexiones que había hecho durante su trabajo de defensa le abrieron nuevas puertas y empezó a colaborar con organizaciones centradas en los derechos de los trabajadores y el bienestar animal. Viajó a escuelas y centros comunitarios, compartiendo su historia y animando a otros a defender aquello en lo que creían. A pesar de su creciente plataforma, Mark mantuvo los pies en la tierra. Siguió trabajando como voluntario en el refugio de animales local, pasando tiempo con perros que le recordaban a Buddy, alegres, resistentes y deseosos de encontrar un hogar. Cuando le preguntaron por qué seguía encontrando tiempo para ser voluntario, a pesar de su apretada agenda, la respuesta de Mark fue sencilla. Es donde empezó todo. La historia de Mark y Buddy resonó mucho más allá de su pequeña ciudad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de personas inspiradas por su viaje, muchas de ellas compartiendo sus propios actos de bondad. Hashtags como Our Kindness Matters y Buddy Effect se convirtieron en tendencia, provocando conversaciones sobre cómo los pequeños gestos pueden conducir a un cambio profundo. Mark recibió innumerables cartas y mensajes de personas cuyas vidas se habían visto afectadas por su historia. Destacó una carta de un antiguo empleado de la cadena de comida rápida. La autora daba las gracias a Mark por dar voz a trabajadores como ella y contaba cómo los cambios de la empresa le habían permitido perseguir su sueño de ser enfermera. Tu bondad no solo salvó a un perro, decía la carta, también salvó a gente como yo. Con el cambio de estación, Mark reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Se dio cuenta de que la bondad no consistía en grandes gestos o reconocimientos, sino en ayudar a los demás, incluso cuando resultaba incómodo o molesto. Se trataba de ver la humanidad de las personas y el potencial de los momentos que otros podrían pasar por alto. Buddy, ahora un poco mayor y un poco más lento, permaneció a su lado en todo momento. Su vínculo era un testimonio del poder del amor y la lealtad, y Mark agradecía cada día el giro del destino que los había unido. Una fresca tarde de otoño, mientras Mark y Buddy paseaban por el parque, un niño se les acercó. ¿Ese es Buddy?, preguntó el niño, con los ojos muy abiertos por la emoción. Mark asintió con la cabeza y sonrió cuando el niño se agachó para acariciar al perro. «Es famoso», dijo el niño. «Mi madre me contó su historia.
Me dijo que por él había conseguido mi perrito. A Mark se le hinchó el corazón. Bueno, Buddy es un perro especial, dijo, rascándole la cabeza. Pero no olvides que la bondad puede venir de cualquiera, incluso de ti. El niño sonrió, y mientras se alejaba con su madre, Mark sintió una profunda satisfacción. No solo había cambiado su propia vida, sino que había creado una onda expansiva. Aquella noche, sentado en el porche con Buddy a su lado, Mark contempló las estrellas. Pensó en los giros inesperados que había dado su vida y en las personas que se habían unido a él en el camino. Sobre todo, pensó en el poder de un solo momento, un momento en el que eligió la compasión por encima de la conveniencia, y en cómo esa elección lo había cambiado todo. No está mal para un perro callejero. Buddy, dijo Mark, con la voz teñida de emoción. Buddy movió la cola y apoyó la cabeza en el regazo de Mark como diciendo, lo hicimos juntos, y en la tranquilidad de aquella noche, Mark supo que, aunque su historia con Buddy había empezado con un simple acto de bondad, nunca terminaría realmente. Viviría en cada acto de compasión inspirado por su viaje, demostrando que incluso los gestos más pequeños pueden cambiar el mundo. Si esta historia te ha inspirado, recuerda que hasta el más pequeño acto de bondad puede marcar la diferencia, ya sea ayudando a un animal abandonado, defendiendo a alguien o simplemente difundiendo positividad. Tus acciones tienen el poder de crear un cambio. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias conmovedoras como esta, y no dejes de ver nuestro próximo vídeo.